Yo creo que hay partes de América Latina que es mal alcanzado. Ha llegado el Evangelio una forma, o ha llegado iglesias, pero no hay salud eclesial. Una persona puede vivir en esa ciudad y jamás escuchar el verdadero evangelio. Lo que va a escuchar es otro evangelio que Pablo dice en Gálatas 1. No es el evangelio. Hay mucho sincretismo, falso evangelio, evangelio de prosperidad, el catolicismo. Europa era los fines del mundo. Luego llegó de ser la cuna de la reforma y luego del movimiento misionero, pero ahora es un lugar ateo y secular. Hola y bienvenidos nuevamente a este espacio donde nos reunimos con amigos para hablar acerca de la misión de Dios. Y en esta oportunidad estoy aquí con Aaron Gibson, AJ. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, David. Es un placer estar aquí. Sí. Tú trabajas con Reaching and Teaching y me encantaría conocer un poquito más de esta organización misionera, pero antes de entrar a ese tema, ¿nos puedes contar cómo llegaste a Reaching and Teaching, pero también algo de tu conversión, algo de tu historia de vida? Sí, claro. Pues yo crecí en una familia cristiana misionera. De hecho, crecí en el sur de Texas, en una ciudad que se llama McAllen. Mis papás trabajaron como misioneros en el norte de México. Entonces, desde niño escuché el Evangelio y creo que como a los 4 o 5 años, Dios me llamó y Dios me salvó. Y entonces crecí en una familia cristiana misionera. Siempre vi a mis papás trabajando en la obra misionera, sirviendo a los pastores, amando a la gente. Y Dios me llamó al ministerio en la universidad. Fui para estudiar computación en una universidad cristiana y ahí Dios me llamó al ministerio y para mí en ese momento también fue llamado a ser misionero. Y casi inmediatamente tenía el deseo de ir a México como misionero y específicamente para entrenar a pastores. Mi papá había tenido esa pues visión. Entonces, en 2004, mi esposa Ruth y yo nos mudamos a México y pasamos unos 17 años en México, en Monterrey, en el norte, enseñando en una universidad cristiana. Los últimos años en Oaxaca, entrenando a pastores, especialmente pastores indígenas. Entonces, Ruth y yo tenemos casi 30 años casados, cinco hijos de 12 a 24 años, una nieta en camino, el próximo mes, primero Dios. Felicidades. Entonces, vives en el sur de Estados Unidos en este momento, pero ¿cuál es tu rol para Reaching and Teaching? Sí. Entonces, antes de salir de México, en 2020 nos mudamos a los Estados Unidos para cuidar a mis papás. Entonces, ahí estamos con eso. Y yo trabajo como el director de la región de América Latina y de África subsahariana para Reaching and Teaching. Entonces, con esa posición puedo vivir en diferentes lugares. Entonces, vivo en el sur de Texas, pero viajo mucho y Reaching and Teaching tiene como su base Louisville, Kentucky. Entonces, pasamos también mucho tiempo en Louisville. Ujú. Y si nos puedes contar sobre Reaching and Teaching, cómo nació, cuál es su objetivo, cómo sirven a las iglesias también. Sí. Pues comenzó como un ministerio para entrenar a pastores, entonces como clases modulares alrededor de pues América Latina principalmente. Pero hace unos 12 años empezó con el envío de misioneros, entonces nosotros fuimos la segunda familia misionera con Reaching and Teaching ahí en Oaxaca, México. Y hoy tenemos más de 150 familias como misioneros en unos 50 diferentes países. Entonces me toca trabajar con los misioneros de América Latina y África subsahariana como supervisor, ayuda pastoral, consejo, parte del equipo, estrategia, cosas así. Ujú. Muy bien. Y desde tu experiencia en el campo y conociendo la realidad de la iglesia en América Latina, pero también tienes una perspectiva global, ¿no? Tienes este acercamiento de lo que está sucediendo en otras partes del mundo también. ¿Qué es lo que más te entusiasma de la actualidad, de la misión de Dios, de la realidad de la iglesia hoy? Sí, pues David, una cosa que estamos viendo es que los países que antes recibían
ayuda misionera, ahora están enviando a misioneros y eso lo estamos viendo en América Latina, en países como Colombia y Argentina, que la iglesia ha sido fortalecida al punto de poder levantar a trabajadores para el campo misionero. Entonces, eso es increíble y parte de la importancia de la estrategia de ayudar a iglesias a llegar a un punto de ser una iglesia saludable, porque una iglesia sana es una iglesia capaz de no solamente discipular ahí en la iglesia misma, pero también levantar a líderes para las iglesias mismas y para enviar a las naciones. Entonces es muy bonito ver a iglesias que hemos ayudado ahora trabajando junto con nosotros. Y podemos pensar en ejemplos en el Nuevo Testamento de eso, ¿verdad? Iglesias que Pablo fundó, luego proveyendo trabajadores para el campo misionero. Y es lo que estamos viendo en todo el mundo. Claro, me viene a la mente la iglesia de Filipos, por ejemplo, ¿no? Sí, Cuando Pablo llega a Europa después del el llamado macedónico que tienen, sí, comienza a plantar iglesias, pero la iglesia de Filipos es la que permite que Pablo predique el evangelio en Tesalónica. sí. Y varias veces Pablo comenta, cuando llegó a Corinto, dice en Filipos que ellos enviaron a personas y dinero para ayudarle. Y otras iglesias también. Antioquía, Pablo llegó como uno de los maestros con Bernabé por un año. Luego enviaron a Pablo con Bernabé, luego Pablo con Silas, Bernabé con Juan Marcos. Entonces, iglesias en que Pablo trabajó, luego llegaron de ser enviadores. Y es una realidad que está sucediendo ahora, ¿no? Vimos durante muchos años, décadas, el envío de misioneros principalmente desde Europa a Estados Unidos hacia el resto del mundo. Pero en esta nueva era, nueva etapa, vemos obreros, iglesias levantándose desde otros contextos como América Latina, África, algunos lugares en Asia. Brasil, Corea Ujú, del Sur, es ujú, increíble, ujú. sí. Y en lo que Richie and Teaching nace, porque claro, es una organización que nace en Estados Unidos y que ha tenido como práctica enviar obreros desde Estados Unidos a otras partes del mundo. ¿Cómo Richie and Teaching está pensando y reflexionando en esta participación más global o como le llaman hoy en día el policentrismo de las misiones, ¿verdad? No tienen un solo centro, sino que tienen diferentes centros de envío. Sí. Sí, entonces tenemos misioneros alrededor del mundo. Muchos de los misioneros trabajan con iglesias locales, con seminarios y diferentes ministerios. Entonces ahora estamos viendo que, como dije, que Dios está levantando de esas iglesias personas que quieren ir a las naciones. Entonces estamos considerando qué podemos hacer nosotros como en nuestras relaciones naturales que tenemos, cómo podemos ayudar a la iglesia española, o sea, la iglesia latinoamericana, en América Latina, cómo podemos ayudarla a enviar a sus misioneros. Y queremos evitar la dependencia de una forma, entonces no es asunto de enviar dinero. ¿Cómo podemos ayudar a las iglesias a enviar bien, o sea, a misioneros? Ya hemos aprendido mucho, ya sabemos más que sabíamos hace 20 años, entonces Dios nos va a dejar hacer eso, creo. Claro. Sí, y como organización que está pensando en la internacionalización, en cierta manera tienen ciertos desafíos. Pero una de las cosas que he leído de tus escritos y te he escuchado antes mencionar es el tema del enfoque en el envío. A veces tenemos un desbalance. ¿En qué sentido? Que decimos que misiones es plantar iglesias a 5 kilómetros de nuestro barrio. Que no estoy diciendo que no, pero nos quedamos que esto es misiones y listo, estamos participando. Pero ese es como un extremo. El otro extremo, es decir, misiones solo es enviar misioneros a lugares donde no hay testimonio del Evangelio, como un envío pionero. Am, en tu experiencia, ¿cuál es una postura un poco más equilibrada de esos dos extremos? Es decir, misiones solo es esto o misiones solo es esto. Sí, sí.
Pues yo creo que la Gran Comisión nos ayuda con eso. Jesús dice que ha recibido autoridad sobre todo. Entonces Él es el Rey soberano sobre todo. Y el deseo de Dios es extender su dominio, su reino a todas las naciones. La visión es de todas las naciones adorando a Jesucristo. Entonces, no queremos limitar eso. Y históricamente las misiones, la obra misionera se ha dividido en dos partes, los alcanzados y los no alcanzados. Y yo creo que no refleja las realidades, porque la verdad es que hay lugares donde ha llegado el Evangelio, pero todavía falta mucho. No ha llegado a un nivel de madurez para poder hacer discípulos y levantar líderes, mucho menos enviar a obreros al campo. Entonces, creo que Dios tiene un corazón global y Dios ha dado a cada uno de nosotros, cada iglesia, cada agencia misionera, cada misionero, un lugar de trabajo. Y es su responsabilidad ser un buen siervo de Dios en ese lugar y ser fiel a eso. Y lo que Dios me da a mí no es lo que Dios te ha dado a ti y las responsabilidades. Entonces quiero ser un buen mayordomo de la responsabilidad que Dios me ha dado y dejar que, como Dios ha dado a la iglesia local diferentes dones, diferentes pasiones a diferentes personas, Dios ha dado a la iglesia global diferentes habilidades y conexiones, relaciones personales y dones. Y cada uno es parte de la cosecha. Y yo no soy como director de una agencia misionera, no soy el señor de la cosecha, ni es un pastor de la iglesia local. Jesús es el señor de la cosecha. Entonces, tenemos que dejar que Dios haga su obra, cada quien siendo fiel al trabajo que Dios le ha dado. Entonces tú dirías que Reaching and Teaching facilita el que iglesias locales envíen obreros cerca o lejos, pero no tienen un enfoque específico de ir a una región del mundo, a una religión o a pueblos sin testimonio del Evangelio. Sí, nuestro enfoque está en cruzar barreras lingüísticas, geográficas, culturales. Entonces, no estamos hablando de la misión doméstica en los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, para nosotros el trabajo es enviarlos a otro país. Pero muchos de nuestros obreros trabajan o van a trabajar en lugares que se llamarían no alcanzados, o sea, lugares donde no tienen acceso al Evangelio, lugares de Asia, el Medio Oriente. Pero también otros van a lugares que nosotros llamaríamos los mal alcanzados o los subalcanzados, lugares donde ha llegado el Evangelio, puede ser en una forma falsa, un falso Evangelio. Yo creo que hay partes de América Latina que es mal alcanzado. Entonces, desde afuera parece que es alcanzado. Si ves los mapas de investigación de grupos étnicos, ya está pintado verde. Pero cuando estás ahí en la ciudad, ves que hay mucho sincretismo, falso evangelio, evangelio de prosperidad, el catolicismo. Entonces, ha llegado el evangelio una forma, o ha llegado iglesias, pero no hay salud eclesial. Entonces, en un sentido todavía son no alcanzados. O sea, una persona puede vivir en esa ciudad y jamás escuchar el verdadero evangelio. Lo que va a escuchar es otro evangelio que Pablo dice en Gálatas 1, no es el evangelio. Entonces, tenemos obreros trabajando en lugares donde sí existe el evangelio. Pensando aquí, estamos en Córdoba, en Argentina, y tenemos dos familias que están trabajando en una iglesia sana y lo que están haciendo es usando los dones que han traído a la mesa para globalizar la influencia de una iglesia local sana por medio de un seminario, por medio de un centro de consejería bíblica. Entonces podemos ver los efectos en el país de Argentina y en Sudamérica de una iglesia sana. Y entonces a veces los obreros hacen cosas así. Ya. Y para quienes nos escuchan, ¿cómo explicarías de manera sencilla la diferencia entre pueblos alcanzados, pueblos mal alcanzados o subalcanzados, como mencionabas, y pueblos no alcanzados?
Entonces, históricamente no alcanzado significa no solamente que no han escuchado el Evangelio, sino que viven en lugares donde jamás van a escuchar el Evangelio, a menos que alguien cruzca fronteras lingüísticas, geográficas. Entonces, se escucha mucho de la ventana 1040, entonces partes del mundo donde no tienen acceso al Evangelio. Um, Cuando hablo de los subalcanzados, estoy hablando de lugares donde el Evangelio ha llegado, pero en una forma impura. Entonces, tienen forma de piedad, pero faltan el poder del Evangelio. Y nosotros creemos que esos lugares necesitan iglesias sanas. ¿Por qué? Porque la iglesia existe para exponer la gloria de Dios. Dios es glorificado en el mundo no solamente por la salvación de individuos, o sea, la meta no es simplemente cristianos representativos en cada grupo étnico. Es la visión de Apocalipsis 5. Eso va a pasar un día, Apocalipsis 7. Pero ¿qué nos corresponde a nosotros? Corresponde, Mateo 28, a ser discípulos y enseñarles a obedecer lo que Cristo nos ha enseñado. Entonces la visión es, cuando vemos en Hechos cómo se cumple eso, están haciendo discípulos y formándolos en grupos donde se bautizan, donde están enseñados. Entonces, hay muchos lugares en el mundo donde hay iglesias, existe una forma del evangelio, pero yo diría un evangelio falso. Entonces, los necesitan misioneros. Hay otros lugares que llamaría no mal alcanzados, porque sí tienen el evangelio verdadero, pero faltan fuerza, poder para poder llevar o avanzar la obra del ministerio. Entonces, muchas veces las iglesias, aunque tienen el verdadero evangelio, no son fuertes para poder discipular a las personas. Otra vez, mucho menos levantar sus propios líderes, mucho menos enviarlos a las naciones. Entonces, son iglesias que necesitan ayuda de alguien de afuera. Y el deseo es que haya en ese lugar una congregación de personas que glorifican a Dios, adorando a Dios con una sola voz, como dice Romanos 15, en unidad. Y un efecto de fortalecer a esas iglesias es que un día ellos van a poder también reunirse con nosotros para enviar a obreros al campo misionero. A veces hablo de otro grupo, los antes alcanzado, ¿verdad? O una vez alcanzado. Entonces, son lugares donde una vez había una presencia del Evangelio, pero en un momento desapareció. Entonces, podemos pensar en el Medio Oriente, ¿verdad? La cuna de la iglesia primitiva ahora es entre los lugares menos alcanzados en el mundo. O en el Nuevo Testamento creo que Europa era los fines del mundo. Luego llegó de ser la cuna de la Reforma y luego del movimiento misionero, pero ahora es un lugar ateo y secular. Entonces, en vez de pintarlo verde y decir los misioneros pueden ir a otro lugar, hay necesidad de misioneros en esos lugares también. El problema es cuando nosotros decimos, o un grupo dice, nosotros hacemos esto y esto es la misión. Yo diría, qué bueno que haces esto es parte de la misión y Dios te ha llamado a hacer eso y qué bueno que estás obedeciendo a Dios, pero hay otras necesidades. Entonces, necesitamos una visión global, yo creo. Ujú. Y pensando un poco más en lugares alcanzados, AJ, ah, ¿cuál, ¿cuál es tu perspectiva de este tema? ¿Cómo puede una región del mundo considerarse alcanzado en términos estadísticos? Y pensamos en países de nuestra región, en América Latina, 15, 20, 30, 40% de cristianos, pero no hay transformación profunda, discipulado y verdadera evidencia de seguir a Jesús. ¿Cómo se puede explicar esto? Sí, sí. Pues muchas veces tiene que ver con una visión mala de lo que es nuestra misión. Y nuestra misión no es simplemente evangelizar. Claramente es parte del trabajo, pero el trabajo es más hacer discípulos.
Entonces, en muchos lugares ha llegado el Evangelio, el mensajero trajo el Evangelio. Algo que he visto como en México es muchas veces un pueblo tiene el Evangelio porque en un momento un miembro de la comunidad salió a una ciudad o a los Estados Unidos para trabajar, ahí escuchó el Evangelio, regresó con esa semilla del Evangelio, fue plantada, sembrada el Evangelio, pero no había alguien para cultivar lo que crecía de esa simiente. Entonces, hay una iglesia, quizá tienen la Biblia, pero no hay enseñanza bíblica, no tienen pastores y líderes para ayudarles a crecer. En algunos casos, yo creo que llegó el mensajero con mucho ánimo de terminar la misión en el mundo, que no terminó la misión en ese pueblo de evangelizar, discipular, reunir a las personas y llevar la obra al punto de 2 de Timoteo 2:2. Hombres enseñados a reproducirse. Entonces, cuando una plantación no incluye el trabajo de enseñar a hombres a enseñar a otros hombres, será una iglesia de una sola generación probablemente. Entonces, un mal entendimiento muchas veces. Y hay otras razones, pero yo creo que históricamente en América Latina muchos misioneros llegaron con la semilla del Evangelio, predicando a veces campañas grandes de predicación. Luego salen de la ciudad con cientos de decisiones, pero sin pastores para cuidar el rebaño. Entonces, como Reaching and Teaching, uno de nuestros deseos y pasiones es ayudar a iglesias que están luchando a llegar a un nivel de madurez donde pueden levantar líderes y enviar a obreros al campo misionero. Am, y tengo otra pregunta que tal vez es seguimiento, pero del otro lado, ¿verdad? Hablaste de los lugares una vez alcanzados o antes alcanzados. En América Latina, ahora podemos decir que hay un acceso generalizado al Evangelio. Eso no significa que todo el mundo ha escuchado el mensaje del Evangelio. Eso no significa que todo el mundo ha entendido el Evangelio, ¿verdad? Significa que hay acceso. Si una persona se levanta un día y dice, oye, tengo una gran sensación de culpa y necesito escuchar la verdad, digamos que por ahí tiene algún primo o algún compañero de trabajo que conoce el Evangelio. Pero ¿cuál es el riesgo de América Latina de perder también esa siguiente generación de creyentes? Porque muchas veces yo me he preguntado, y esto ha salido en conversaciones con amigos, con pastores, y decir, oye, ¿por qué Medio Oriente y Europa, que antes fueron cuna y iglesias enviadoras de obreros, ahora están en la situación espiritual en la que están? ¿Tú tienes alguna idea, alguna teoría? Ya. Y lo que veo en América Latina es que por 100 años han sido los receptores de recursos, de misioneros, de obreros. Y muchas veces no se ha cultivado esta visión para las naciones. Entonces, muchas iglesias luchando para tener recursos, para pagar sus propios pastores y sin la habilidad de tomar a personas de la inmadurez espiritual a la madurez. Entonces, cuando hay batallas y luchas y falta de recursos, es muy fácil solo estar viendo lo que está enfrente de nosotros y perder esa visión global que nos da el Nuevo Testamento. Entonces llegaron misioneros, invirtieron dinero, edificaron templos, etcétera, y a veces salieron dejando que la iglesia siguiera, pero faltaba la madurez para realmente hacer esto. Entonces, yo creo que parte del entrenamiento y capacitación en nuestras iglesias debe ser ese enfoque a los fines de la tierra, que la gloria de Dios sea conocido en todo el mundo, el Evangelio de Jesucristo. Entonces, lo propondrías como parte del discipulado cristiano. Sí. O sea, una persona llega a la fe, abraza el Evangelio, es rescatada por Cristo. Dice, el siguiente paso es, bueno, hermano, vamos a crecer,
en nuestro entendimiento de la palabra, las escrituras, pero también en nuestra comprensión del rol en la misión que desempeñamos. Sí, y pensando en la iglesia misma, los procesos de discipulado, el camino a la madurez, es el mismo camino que uno lleva para ser un pastor. O sea, los mismos procesos del discipulado debe poder levantar a líderes en la misma iglesia. Entonces, Efesios 4:12, la responsabilidad de los líderes, los maestros y pastores es equipar ¿a quién? A todos los santos para la obra del ministerio. Entonces, ¿por qué no está enviando una iglesia a personas a las naciones? Porque en su propia iglesia quizá no está capacitando a los santos para la obra del ministerio. Entonces, ¿de dónde vienen los pastores? Bueno, deben ser los productos de los procesos naturales del discipulado de equipar en la iglesia local. La iglesia discipulando a las personas, algunas de esas personas maduras van a tener los dones para ser líderes. Y de esos líderes, maestros, unos serán enviados al campo misionero. Entonces me gusta decir que el camino al campo misionero es el mismo camino que lleva todos los creyentes en el principio. Es el mismo camino al trabajo pastoral en una iglesia local, con un elemento más, eso de cruzar barreras o fronteras culturales y lingüísticas y geográficas. Y hablando de eso, de cruzar barreras lingüísticas, barreras geográficas, ¿cuál es el papel que juega la contextualización cultural para que el Evangelio sea comprendido en los diferentes contextos? ¿Verdad? Y no solo estamos hablando de grandes ciudades o de comunidades rurales, o de una religión en específica, pero eh, una cosa es predicar el Evangelio en una de las grandes ciudades de América Latina, ¿verdad? Y otra cosa bien diferente es cruzar todas estas barreras de las que hablamos y compartir el Evangelio con personas de otras religiones. ¿Cuál es el rol que juega la contextualización? Sí, entonces contextualizar simplemente significa comunicar el mensaje, en este caso el Evangelio, la palabra de Dios y yo diría también la vida cristiana, la iglesia. O sea, es tomar todo eso y hacerlo entendible para otro contexto. Entonces, hay dos errores a veces que se hacen. Un error es una contextualización extremo o exceso, donde uno cambia el mensaje para que quepa en un otro contexto. Entonces es el caso de una forma cambiar el mensaje para hacerlo más aceptable para esa cultura. El otro error es no contextualizar, es traer el mensaje y ponerlo encima de la cosmovisión que ya exista. Y los dos errores llevan al sincretismo, una mezcla de religiones. Si no vas a contextualizar, van a tomar lo que tú enseñas y combinarlo de una forma con lo que ellos han escuchado. Es lo que vemos mucho en México, que llegó los conquistadores con la religión católica, se imponió sobre el animismo de la gente indígena y hoy hay una mezcla de un catolicismo sincretista. ¿Por qué? Porque simplemente ponieron su religión sobre la religión que ya existía. Hoy en día el error más es una contextualización, no sé la palabra que se usa, pero es una contextualización extremo, donde de una forma cambian el mensaje para que, para que esa vida cristiana se pueda vivir o llevar a cabo en ese contexto. Entonces, yo creo que otro problema, David, es que solo podemos contextualizar lo que ya sabemos. Entonces, si enviamos a personas al campo misionero que no tienen conocimiento teológico para hacer discípulos, para plantar iglesias, ¿qué van a contextualizar?
Entonces, muchas veces falla el contextualización porque las personas no llegan con instintos ministeriales y conocimiento de hacer discípulos, no saben predicar la palabra de Dios. Entonces, yo veo los dos errores, pero súper importante ayudar a las personas y eso comienza con el idioma. O sea, tenemos que aprender el idioma. Pero no termina con el idioma. La gente tiene una cosmovisión y tenemos que considerar cómo el señorío de Jesucristo y las demandas del Nuevo Testamento y el Evangelio um, puede hablar a y ser entendible por ese contexto, esa cosmovisión. Y es mucho trabajo. Entonces yo digo que los que van a otro país tienen doble trabajo. Tienen que aprender y hacer todo lo que los pastores ahí tienen que hacer, pero luego tienen que tener que transferir eso a otro contexto y es mucho trabajo. Entonces, a veces la idea es, bueno, si vas a quedarte aquí, necesitas preparación pastoral, ministerial. Si vas al otro lado, necesitas preparación transcultural, como si dos opciones. Y yo digo, no, necesitamos los dos. Si vas al otro lado sin preparación transcultural, no vas a contextualizar bien. Pero si vas sin instintos y conocimiento ministerial y bíblico, no vas a tener algo que contextualizar. Claro. Y yo creo que para eso existen organizaciones como Reaching and Teaching y también Team, que colaboramos con la iglesia local para dimensionar el trabajo, ¿no? Y para dar herramientas y pasos prácticos. Y yo realmente estoy muy contento de que Reaching and Teaching esté sirviendo a iglesias en América Latina también, con el fin de participar en la misión de Dios. Y para cerrar, AJ, desde tu perspectiva, ¿qué le dirías a una iglesia una iglesia normal? No pensando en el tamaño, más pensando en que las iglesias, al interno de la iglesia, tienen mucho que hacer. Siempre hay alguna dificultad entre la membresía, siempre, bueno, como vemos a lo largo de la historia, ¿no? En Hechos, nosotros vemos en Hechos 2 que hay un crecimiento increíble de la iglesia, predicaciones y se convierte en 3.000 personas. Pero después vemos en Hechos 6 que hay problemas internos, ¿no? Que unas viudas están siendo desatendidas y hay un potencial peligro de división en esta congregación naciente. Y eso se resuelve con sabiduría del Espíritu, los ancianos, ¿no? Ahí nacen el diaconado, pero después en Hechos 8 comienza la persecución. Entonces tenemos problemas internos, tenemos desafíos externos. Y yo creo que eso es lo que vive cada iglesia local. Problemas y desafíos internos, problemas y desafíos externos, ¿no? Hoy podríamos hablar tal vez de la cultura o de tantas cosas, ¿no? que nos rodean. Pero ¿cómo podemos hacer para que nuestras iglesias, en medio de esas situaciones, no descuidemos el avance del Evangelio en nuestro contexto y hasta los confines de la tierra? Pues diría que sí nos corresponde trabajar para que nuestra iglesia sea sana. O sea, es sumamente importante. Otra vez, si una iglesia no es capaz de discipular a las personas, de levantar líderes, no va a poder enviarles al otro lado del mundo. Eso es sumamente importante. El otro error y problema es, como dije, es ser tan enfocado en nuestras necesidades que perdemos la visión. Lo que eso significa es que no tenemos que esperar hasta que tengamos una iglesia perfecta para participar en la misión. Y yo creo que si parte de los procesos naturales del discipulado es el elemento de compartir nuestra fe, si tras de todo que pasa en la iglesia hay una teología de un Dios grande, ¿verdad? Una visión grande de Dios, de Jesucristo que ha recibido autoridad y que es digno de ser adorado por todas las naciones. Um, si eso llega a ser parte de la ADN de una iglesia local, naturalmente las personas que son dotados para el campo misionero serán primero capacitados para la obra de ministerio, como dice Efesios 4. Serán discipulados a la madurez y Dios los va a llamar al campo misionero. Entonces, como pastor, mi pregunta es, ¿estoy haciendo lo que yo tengo que hacer como pastor? No solamente para enviar, sino para preparar bien a futuros misioneros.
Y pues es Dios que hace la obra. Jesús es el Señor de la cosecha. Pero no queremos un desequilibrio, enfocarnos tanto en ir que no tenemos los procesos para enviar bien. Y yo creo que en los primeros años de la iglesia primitiva, sí, se hacía falta, o sea, tenía que crecer. Um, por una razón, la iglesia en Antioquía necesitaba un año de enseñanza de Pablo y Bernabé antes de que estaba lista para enviarlos a Galacia para el primer viaje misionero. Entonces, sí, los dos son importantes, pero yo creo que en lugares como América Latina es muy fácil perder esa visión global por estar tan enfocado en nosotros y nuestras necesidades. Yeah. Otro detalle que creo que ayuda y que me anima mucho es que las iglesias están formando más y más hoy asociaciones de iglesias regionales, relaciones entre iglesias, y allí pueden combinar recursos para enviar a sus obreros. Las iglesias aisladas probablemente no van a poder enviar bien a misioneros. Entonces, conferencias como esta conferencia, agencias como nuestras agencias misioneras que trabajan con grupos de iglesias, no solamente iglesias individuales, yo creo que es importante. La colaboración es tan importante para la misión. Lo vemos en el Nuevo Testamento y sigue hasta el día. Yeah. Pues muchas gracias, De AJ, nada. por tu tiempo, pues yo creo que tus respuestas resumen y dan evidencia de tu experiencia, no solo en el campo misionero, pero también sirviendo a iglesias que envían obreros para bendecir a los pueblos de la tierra. Así Gracias. que muchas gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio. Esperamos que esta conversación haya sido significativa para ustedes y que el Señor les use ahí donde les ha puesto y hasta los confines de la tierra para seguir avanzando su reino y su misión acá. Nos vemos en una próxima entrega.